Y a esta hora de la mañana contactamos con la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, donde está con nosotros el exalcalde y exprefecto de la provincia, don Marcelo Cabrera, que ha sido electo por su provincia para retornar al hemiciclo parlamentario. Don Marcelo Cabrera, qué gusto verlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por acompañarnos al Telediario. Si Buenos puede... días, Byron. Es un gusto el saludarle, es un gusto el saludar a los ecuatorianos y ecuatorianas que sigan su noticiero con mucha avidez. Don Marcelo, muchas gracias. Bueno, estos resultados electorales van a permitir que en la Asamblea no haya digamos, un bloque de gran mayoría como estuvimos acostumbrados en el pasado. Hemos visto que según las tendencias, aunque oficialmente no está nada dicho, la bancada de UNES podría tener casi un 40% de integrantes. Luego le sigue Pachacute con un importante grupo también, de un 25%, quizás llegue hasta el 30%. Vamos a ver qué dicen las... Y el resto serán organizaciones y partidos políticos que pueden irse agrupando en pequeñas bancadas. ¿Dónde se sentará usted? ¿De qué lado? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Me refiero del hemiciclo. Mire, Byron, estamos justamente desde el día lunes dialogando con diferentes grupos parlamentarios ya. No lo hemos hecho físicamente, pero sí de manera telefónica debido a la situación de la pandemia. Pero estamos ya en eso. El día de ayer, justamente, en el afán de conseguir un bloque de asambleístas del austro ecuatoriano, hemos iniciado ya las conversaciones con el doctor Virgilio Saquicela, asambleísta de la provincia del Cañar, de tal manera que estamos ya trabajando intensamente. Byron, lo que interesa es que esta elección del pueblo azuayo, que lo recibo con mucha humildad, ciertamente, pero con un compromiso enorme de servirlo. Yo quiero ser claro, yo no voy a ser el asambleísta que a los 4 años regrese a Cuenca a informar de lo que he hecho o no he hecho. Byron, yo estoy aquí ciertamente para legislar y fiscalizar, para trabajar en la Asamblea Nacional por su prestigio y desde luego estoy también para vigilar los sanos y sagrados intereses de la SUAY. Precisamente esa era mi siguiente consulta, don Marcelo. La Asamblea Nacional ha tenido un desgaste terrible y conversaremos en minutos también con su segundo vicepresidente, don Patricio Donoso, sobre un tema en particular. Pero esta asamblea que termina ha sido una asamblea que realmente ha tenido índices muy bajos de aceptación y los ciudadanos realmente esperan que haya una renovación, por fin, quizás, después de tantas décadas, de una ética en el manejo de la legislatura, en términos generales. Su presencia, un hombre ya con mucho recorrido en la vida política y pública del Ecuador, seguramente va a garantizar que va a haber gente que efectivamente va a trabajar, pero no sabemos del resto. Habrá que ver quiénes van a acompañar. Pero esto es un trabajo de equipo, es decir, no solamente un ciudadano puede generar esa confianza que el electorado necesita recuperar en la Asamblea Nacional. De su experiencia, ¿qué cree que puede cambiar en esta asamblea en relación a las anteriores, al margen de que aún no se conocen quiénes van a estar ahí? Byron, yo creo que el prestigio tiene que elevarse de este máximo organismo del país. Esa es una de las razones por las que acepté esta candidatura. Es decir, no podemos aceptar los ecuatorianos, seamos de cualquier provincia, que seamos una asamblea con el 2%, 3%, 5% de prestigio. Eso no puede ser, de tal manera que yo creo que aquí tiene que comenzar con el ejemplo de todos y cada uno de los asambleístas y desde luego, desde la presidencia de la asamblea tienen que aplicarse pues las leyes y reglamentos de manera rígida, de tal forma que las cosas que se den sean tratadas con la agilidad debida y desde luego se vaya dando los pasos necesarios para que recupere ese nivel de prestigio que debe tener Byron. No es posible, reitero, y en eso yo trataré con la experiencia que tengo
con el trajinar político que tengo de aportar con un granito de arena para ello. Don Marcelo, si me permite, este fin de semana, además, en Cuenca se votó por la consulta popular que de alguna otra manera pues, buscaba el que no se usen los recursos hídricos que alimentan de agua potable a la ciudad, y ha ganado el sí, por lo menos eso ha dicho el alcalde Palacio. Sin embargo, y no porque el alcalde Palacio esté promoviéndola, sino porque fue una iniciativa ciudadana que recogió el Cabildo. ¿Usted también está de acuerdo con este tema del sí en la consulta popular por el tema del uso del agua? Definitivamente ha sido una lucha de décadas de los cuencanos. En mi alcaldía, que terminó en mayo del 2019, logramos importantes pasos. Yo recuerdo que en enero del 2017 se declaró a Cuenca libre de minería metálica, que en el año 2018 impulsé un amicus curiae para respaldar acciones de protección de grupos importantes que han luchado todo el tiempo por el agua de Cuenca, como el Cabildo por el Agua, como Yas Unidos. También en el 2018, Byron, firmé el 12 de abril un convenio para la delimitación de las áreas de aporte de los ríos que cruzan Cuenca y que abastecen de agua a la ciudad. Es decir, yo no creo haber sido el adalid de esta consulta, pero definitivamente en todo el tiempo hemos apoyado y hemos defendido el agua para Cuenca porque técnicamente es necesario hacerlo. No, aquí no pueden confundirse la explotación minera frente a la necesidad de darle a Cuenca una garantía hasta el año 2050 de un servicio de agua potable de calidad. Etapa ha hecho ingentes inversiones durante años, Byron, que no pueden ser de ninguna manera pues buscadas que fracasen. Desde luego, por eso apoyamos y nos inscribimos en el CNE para impulsar la consulta por el agua. Y aquí no hay dueños de la consulta, simplemente ha sido una lucha por años de la misma. Y me alegro inmensamente por los resultados que tuvo esta consulta a favor de Cuenca. A propósito de eso, hace un par de semanas estuvo aquí la presidenta de la Cámara de la Minería y dijo que el tema de la consulta popular se politizó, usó palabras textuales de la presidenta, porque el alcalde Palacio estaba con un bajo índice de aceptación y al liderarlo públicamente él buscaba un poco mejorar su imagen en la ciudad. ¿Cree usted o comparte este criterio de la Cámara Minera? Byron, mire, lo que le acabo de decir no es el alcalde Palacios, quien incluso inicialmente tuvo una posición difusa porque votó en contra de una propuesta del ex prefecto Pérez. En todo caso, aquí lo que le he dicho son años de lucha y esto los ecuatorianos tienen que comprender que los cuencanos desde hace décadas venimos luchando en favor del agua de Cuenca. El asunto del alcalde Palacios es un tema muy particular de él. Así es, y lamentablemente pues esto traerá a cola, según han dicho algunos especialistas mineros, porque muchas de las empresas que quizás se puedan sentir afectadas podrían presentar algún tipo de recurso en las cortes y esto podría generar una conflictividad. No sé si en particular contra la iniciativa del municipio, quien fue que lideró esto en la consulta primero en la Corte Constitucional y luego ya en el proceso como tal, pero en general a la industria. Y le digo esto porque la gran industria minera busca opciones de inversión, sobre todo en el Azuay. ¿No podríamos espantar con este tipo de decisiones a aquella minería seria, la gran industria, me refiero, que tiene permisos y está evidentemente controlada por el ente regulador? Byron, yo entiendo estos temas, yo no estoy en contra de la industria o de la industria minera. Lamentablemente aquí se dieron concesiones y autorizaciones sin conocimiento ni de la autoridad ni de las comunidades que pues están en el área de influencia.
De tal manera que como asambleísta incluso yo voy a investigar. Lamentablemente fueron incluso exministros cuencanos, y lo digo con total frontalidad. Vamos a exigir que se investigue quiénes fueron los causantes de esta situación, pero en realidad con lo que usted manifiesta, este es un primer paso, y nosotros como asambleístas tenemos que buscar que la consulta, que la soberanía que representa el pronunciamiento de una consulta popular se respete definitivamente. Nosotros, le confieso, de manera directa, estaremos en esa posición indeclinable de defender el agua para Cuenca, porque yo, incluso como ingeniero civil, conozco exactamente las situaciones que devienen de estos temas. Don Marcelo, ¿cuál será su propuesta principal de legislación o de propuesta de reforma en la Asamblea? Y si es que evidentemente esto va a ser un bloque unificado para presentar algún tipo de reforma. Le digo esto porque una de las principales reformas que espera el país, al margen de cualquier gobierno que llegue, será un nuevo código laboral o una nueva ley que flexibilice, sin perder los derechos del trabajador, evidentemente, la modalidad de contratos, porque una de las cosas que ha detenido el sector productivo es esa dificultad de activar o reactivar el empleo por lo caduco de las leyes ecuatorianas en el estricto sentido de la contratación. ¿Qué piensa usted presentar al país? Es necesario y urgente revisar la ley humanitaria, no solamente en el tema del empleo, tiene que ser revisado también en otros temas, como por ejemplo, yo no sé si hubo alguno de los asambleístas azuayos que fiscalizó, revisó a cuántos azuayos llegaron los créditos que se anunciaban a través de esta ley humanitaria. Si estos beneficios que establece la ley humanitaria tienen que ser ampliados, Byron, porque no es que ya se terminó la crisis económica, la crisis económica sigue. Y en lo que respecta al tema laboral, indudablemente habrá que revisarlo, habrá que proponer, y en eso estamos trabajando, sobre todo las reglas claras para que el trabajo de los jóvenes se multiplique. Es necesario que este país trabaje, que este país produzca y produzca en paz, de tal manera que mi actuación será en ese sentido. Don Marcelo, le quiero agradecer, pero antes de eso, sáqueme de una duda. Yo lo sigo en Twitter, y en una publicación que hizo usted hace casi 19 horas dijo: gracias a los azuayos que no han sido buchiplumas, no les fallaré, jamás seré buchipluma. A ver si nos cuenta el resto de los ecuatorianos que no conocemos del lenguaje cuencano, que es esto de buchipluma. Bueno, Byron, son dichos que se utilizan en el argot popular aquí, y ciertamente lo que se pretende decir que no ofrezca lo que no va a cumplir. De tal manera que ese lenguaje lo utilizamos especialmente desde el punto de vista jocoso, tratando de atraer al segmento joven de la población, y desde luego elaboramos algunos videos, especialmente en el entorno de esta pandemia, buscando que los jóvenes se cuiden y sobre todo cuiden a sus padres, Byron. Esa es la razón y en definitiva el término que se ha vuelto muy popular por acá. Bueno, entonces nos tomaremos un traguito cuando esté por Quito, pero de agua del Tomebamba, por si acaso. Gracias, don Marcelo Cabrera. Por favor, Byron, siempre será bienvenido acá, por favor. Un vasito de agua, pero del río Tomebamba. Muchas gracias. Gracias, Byron. Un abrazo muy gentil, un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias a don Marcelo Cabrera, exalcalde exprefecto de la SUAY, alcalde de Cuenca, y ahora actual asambleísta electo por la provincia. 7:18. Hablaremos con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, don Patricio Donoso, a propósito de la devolución del proyecto de emergencia o económico urgente que envió a la Asamblea Nacional Ejecutivo para reformar el Código Financiero y Monetario. Esto al regresar de la pausa.